resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenos días, hermanos, los saludo hoy 8 de agosto del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Nuestro tema para hoy es revelación de la Iglesia. Deseamos ser enseñados por el Espíritu Santo y poner en práctica la palabra de Dios. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestro enfoque que tenemos este mes en Mateo capítulo 16, viendo unas revelaciones muy importantes que nos da la palabra de Dios allí. En esta ocasión, el tema es revelación de la Iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por todas las cosas, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por permitirnos este tiempo, esta reunión, gracias por cada persona que está conectada allí desde sus casas, gracias por los amigos, por los vecinos, por las personas que se han reunido, gracias por las personas que están recibiendo tu palabra en este tiempo. Nos presentamos delante de ti, Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu. Enséñanos tu palabra, amado Padre. Guíanos delante de ti, Señor. Queremos ser enseñados, queremos ser edificados, queremos ser impartidos de tu vida. Te necesitamos, amado Dios. Aquí estamos delante de ti, dispuestos a recibir lo que has preparado para nosotros. Lo apreciamos, lo atesoramos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Hace 8 días nuestro tema fue revelación de Cristo. Hoy vamos a mirar desde el verso 16 al 20. Primeramente vamos a ver Mateo 16, verso 16 al 18. Mateo capítulo 16, verso 16 al 18 dice: Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hacer una pausa allí, a analizar lo que el Señor Jesús le está diciendo al apóstol Pedro. Habíamos visto cómo él lo felicita, lo vimos hace 8 días, porque a pesar que es una persona sencilla, Pedro, una persona sencilla, Simón, hijo de Jonás, lo llama en el verso 17, mostrando su vida natural, su sencillez. Le dice que a pesar de eso se lo reveló el Padre Celestial, le dio una gran revelación y por eso es bienaventurado. Ahora agrega algo en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Primero Pedro dijo quién era Jesús, ahora Jesús le dice a Pedro quién es él. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo primero que le dice es que él es Pedro. Y aquí por primera vez encontramos hablar acerca de la iglesia. Qué maravilloso. Es la revelación de la iglesia que nos da la palabra de Dios. Acompáñame un momento a Efesios capítulo 5, verso 32. Efesios capítulo 5, verso 32 dice: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un gran misterio, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, pero él se refiere específicamente a Cristo y la iglesia. Esta es la revelación, el gran misterio.
y aquí está siendo revelado en Mateo capítulo 16. Hace 8 días vimos la revelación de Cristo, ahora vamos a ver esa otra parte del gran misterio, y es la revelación de la iglesia. Quiero aprovechar que nos ubicamos aquí en Efesios capítulo 5 para recordarles o decirles que en Efesios vemos revelación de la iglesia en varias facetas, distintos aspectos, distintos ángulos de vista nos da el apóstol Pablo respecto a la iglesia aquí en la carta a los Efesios. Quiero hacer un recorderis de esto que lo vimos recientemente. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 muestra a la iglesia como el nuevo hombre, también la muestra como una nación o como un reino, y la muestra como la familia de Dios. Y en el capítulo 5, que acabé de leer allí el verso 32, muestra a la iglesia como la novia de Cristo. En el capítulo 6, en el último capítulo de Efesios, nos muestra a la iglesia como el guerrero de Dios, ese guerrero que enfrenta a Satanás y a los demonios. Esa es la revelación que nos da Efesios, pero hoy nos vamos a centrar en esa revelación que recibe el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no solamente tiene esa revelación de quién es el Cristo, sino también esta otra parte de quién es la iglesia. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 1, verso 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de la iglesia y nos muestra dos ámbitos o dos puntos de vista muy especiales de la iglesia, dos niveles de comprender iglesia. Por un lado nos dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira que muestra una localidad, un sitio, un lugar geográfico, una ubicación. La iglesia de Dios que está en Corinto la identifica por un lugar, la identifica por un tipo de personas que se congregan allí. Y entonces esto es lo que llamamos la iglesia local. La palabra de Dios nos muestra acerca de la iglesia local, pero también dice el verso 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar, aquí ya está refiriéndose a la iglesia en general, o como la conocemos, la iglesia universal. La iglesia del Señor Jesús es una sola, pero se expresa en varias iglesias locales. Y este es un concepto muy importante que todo creyente debe tener. No solamente la revelación de la iglesia universal, sino que esa iglesia universal tiene sentido, tiene su expresión, tiene su dinámica a partir de las iglesias locales, en las iglesias locales. Sin una iglesia local, la iglesia universal no tiene expresión. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y 11. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos dos versos son muy importantes y nos muestran la relevancia que el Señor le da a las iglesias locales. Quiero decirles, en Apocalipsis hay 4 grandes revelaciones. 4 grandes revelaciones. Eso lo hemos estudiado en otras ocasiones. Y me llama mucho la atención que la primera gran revelación de Apocalipsis son las iglesias locales.
Hay 4 momentos en Apocalipsis donde el apóstol Juan tiene expresiones como la del verso 10. Yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, entonces recibe una gran revelación, una revelación muy importante. En 4 ocasiones sucede y la primera es aquí, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. ¿Y cuál es la revelación que está recibiendo aquí? La revelación de las iglesias locales. En el mismo capítulo 1 vemos en el versículo 4 que el Apocalipsis, de hecho, es dirigido a las iglesias locales. La revelación de la palabra de Dios, la revelación del Apocalipsis, que es tan importante, porque sin el Apocalipsis queda incompleta la revelación. Esa revelación tan importante del Apocalipsis no la da de una manera ambigua a una iglesia universal, sino que la da específicamente a las iglesias locales. Es muy importante que tú estés en una iglesia local. Es muy importante que pertenezcas a una iglesia local, que tengas una cobertura de una iglesia local. Solamente a través de las iglesias locales el Señor revela su palabra, revela su propósito. La edificación que vamos a hablar el día de hoy es muy importante y se lleva a cabo en las iglesias locales. Una de las 4 grandes revelaciones de Apocalipsis, la primera de ellas son las iglesias locales. Mira la importancia que hay. Volvamos al asunto del apóstol Pedro. Allí en Mateo capítulo 16, el Señor le está diciendo que tú eres Pedro, le dice. Miremos Mateo capítulo 16, el verso 18. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús mira al apóstol y le dice, tú eres Pedro. La primera vez que ellos se vieron, la primera vez que estuvieron cara a cara, está registrada en Juan capítulo 1, verso 42. Vamos a darle una mirada. Juan capítulo 1, verso 42. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estas mismas palabras, o muy parecidas, las está diciendo el Señor ahorita en Mateo capítulo 16, verso 18, confirmándole. Aquí en el verso 42 le dice, tú serás llamado. Ahora, en Mateo 16, 18, ya le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ya le ha dicho así cuando recibe la revelación, y ahora le dice, tú eres Pedro. Esto es muy importante, que le haya llamado Pedro. Pedro, la palabra, la raíz griega o la palabra original griega traduce también piedra. Pedro es una persona de pronto inconstante. Cuando lo ve aquí en Juan capítulo 1, verso 42, una persona frágil, una persona que vemos la historia de él luego en ese caminar con el Señor, muy impulsiva, todos esos errores que cometió, que a la postre son unos testimonios muy lindos de la transformación que Dios hace con las personas. Y si clasifica a Pedro, tenemos mucho ánimo para clasificar nosotros. Nosotros clasificamos no por nuestras propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, tal cual como el apóstol Pedro. Una persona frágil, pero le dice, tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro, tú serás una piedra, tú serás alguien firme. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Vamos detenidamente a mirar allí en Mateo 16, verso 18. ¿En qué momento es que le dice el Señor esto? ¿En qué momento le dice a Pedro así? Yo también te digo que tú eres Pedro. No fue en el momento que Pedro conoció a Jesús. Pedro ya venía conociendo a Jesús aproximadamente 3 años y el Señor nunca le había dicho esto a Pedro. No fue en el momento tampoco que Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Cristo.
Antes de decirlo, Pedro ya tenía esa revelación. Y él ya sabía que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aunque ya conocía a Jesús y aunque ya tenía revelación de quién era Jesús, todavía Jesús no le había dicho a él, tú eres Pedro. ¿Cuándo es que sí le dice? Se lo dice no solamente cuando conocía a Jesús, no solamente cuando ya tenía la revelación, sino cuando Pedro declara, cuando Pedro hace esa confesión. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que Jesús lo felicita, le dice, eso se lo reveló el Padre que está en los cielos, y luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora ya estaba confirmado, ahora ya era Pedro, ahora ya era una piedra sólida. ¿Por qué? Porque ya tiene la revelación de quién es Cristo. Ya tiene la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora ya lo va a llamar Pedro. Ahora ya es una piedra que, como veremos, es usada para la edificación de la iglesia. Esto marcó definitivamente la vida del apóstol Pedro. Quiero decirles, para que lo tengamos muy clarito desde ya, la iglesia debe ser edificada y solamente se da esa edificación cuando nosotros, número 1, conocemos a Jesús. Número 2, tenemos revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero número 3 también, cuando hacemos la confesión, cuando declaramos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces viene la edificación nuestra, viene nuestra consolidación como piedra que servirá, que será útil para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, no solamente es necesario conocer a Cristo o tener revelación de Cristo, sino también confesarlo. Cuando lo confesamos es que viene esa afirmación del Señor Jesús, viene la edificación. Miremos en Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Hechos capítulo 4, verso 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De estos dos versículos, 11 y 12, ¿cuál será más famoso? ¿Cuál versículo será más famoso? ¿El verso 11 o el 12? ¿Tú cuál has oído más de estos? ¿El 11 o el 12? De pronto has predicado del 11 o del 12 o de ambos. Yo les animo a que miremos esa revelación que tenemos acá. Es muy importante esa revelación. En el verso 12 es claro que se presenta al Señor como el Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es una realidad y eso lo debemos predicar, lo debemos tener clarito y lo debemos confesar. Pero no podemos descuidar el verso 11. El verso 11 nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor Jesús no solamente es el Salvador, sino que el Señor Jesús es una roca, una piedra, y como lo dice aquí, es cabeza del ángulo. Es la piedra angular, una piedra que se coloca en todo un ángulo, en todo un vértice. Vértice donde van puestos dos muros. Las edificaciones de las casas de Israel solían hacerse con una piedra principal en su cimiento que amarraba toda la estructura. Entonces ponían la roca, la piedra angular, y de ahí en adelante hacían la edificación de dos muros principales, y de ahí en adelante toda la armazón del resto de la casa, las otras paredes, el resto de los cimientos, el techo, etc. ¿Qué es lo clave de allí? La piedra angular. No se puede hacer edificación sin esa piedra angular. Piedra angular, recuerda, es una piedra esquinera, una piedra que está en todo un ángulo, donde une dos muros. De esto también nos habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2. Miremos por favor
Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira la importancia de la edificación. No solamente es importante tener la vida eterna, tener la salvación, sino que de ahí en adelante empieza una edificación. El Señor no tenía como meta salvarnos. El Señor tiene como meta edificarnos. Como dice aquí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El Señor quiere que nosotros seamos edificados como una casa espiritual. ¿Y quién va a vivir en esa casa? Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Mira, hay un problema grande en el ser humano y muy particularmente en los creyentes. Y tal vez tú seas uno de los que tiene ese problema, una mala noción, una mala información. ¿Cuál? ¿A qué me estoy refiriendo? Muchos piensan que la casa de Dios es el cielo. Cuando el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, entonces, ay sí, nos vamos para el cielo. Y el Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Allí dice, escrito está. Pero es una muy mala interpretación. Nosotros tuvimos esa mala interpretación por un tiempo, pero al mirar las escrituras tal como están escritas, nos damos cuenta de cuál es la realidad. En el mismo contexto, y te señalo el verso 23 de Juan 14, no para mirarlo ahorita, pero para que tú lo estudies. Allí nos damos cuenta en ese contexto que esas casas no son casitas en el cielo, sino que cada persona es una morada. Tú que crees en el Señor Jesús, eres una morada. En ti vive el Señor. El que está a tu lado, si cree en el Señor, es otra morada. Y acá hay otra morada. Aquí en la casa hoy tenemos algunas moradas. Yo soy una morada. Y todas esas moradas conformamos la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas somos nosotros. Nosotros hemos desarrollado un deseo extraño de irnos al cielo. Ay, somos salvos, creo en el Señor, me voy para el cielo. De hecho pensamos, me muero y me voy para el cielo. Hemos dicho, ese familiar se murió, se fue para el cielo. Si cree en Cristo, se fue para el cielo. Y si no cree en Cristo, mejor ni decimos para dónde se fue. Realmente la Biblia no dice eso. Eso es un asunto de la tradición. Y se forma una tradición, así como vemos en Apocalipsis capítulo 2, que una tradición llega a ser una doctrina. Nosotros tenemos unas doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios y es necesario renovar nuestra mente. Quiero decirte categóricamente, en el cielo no hay casitas. No hay un hogar, bello hogar más allá del sol. No hay una mansión, no hay una gran mansión. Tú eres la morada, yo soy la morada. Somos muchas moradas donde habita el Padre Celestial. Y la casa del Señor, como Pablo se lo revela a Timoteo, se lo dice explícitamente a Timoteo, la casa del Padre Celestial es la iglesia. Mientras que nosotros estamos pensando, tenemos una fijación por ir al cielo, por irnos para el cielo, el Padre Celestial ya descendió a hacer las cosas acá. ¿Hacer qué cosas? Una edificación. Por eso es que nosotros debemos entender la revelación no solamente de Cristo, sino que también la revelación de la iglesia. Y la revelación de la iglesia no es simplemente un grupo de personas que fueron salvas. No, eso no es. Eso es parte de la verdad. Pero la segunda parte de la verdad es que se requiere la edificación. Tenemos que ser edificados. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tú y yo tenemos que ser edificados. La iglesia tiene que ser edificada. Miremos, por favor, en Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy interesante, el apóstol Pablo
también se une al apóstol Pedro. De hecho, el apóstol Juan también. En el capítulo 1 de Juan vemos el asunto que refiere relacionando con el sueño de Jacob. Jacob, recuerden la escalera que él ve, pero cuando se despierta de ese sueño, toma la piedra que había usado de cabecera, la unge, y ¿qué es lo que declara? ¿Qué es lo que declara? Betel, esto es Betel, esto es casa de Dios. Mira la claridad que tiene Jacob. Él no pensó, ay, allá está la casa de Dios, allá en el cielo, allá donde veo esa persona hablándome, allá está el Padre hablándome, esa es la casa. No. Acá, una piedra ungida, una piedra viva. Tú y yo somos esas piedras vivas. Debemos ser edificados para llegar a ser una casa espiritual. Todos somos piedras vivas que ayudamos a la edificación de la casa. Cada uno de nosotros tiene un lugar, cada piedrita en su lugar para edificar entre todos la casa espiritual. Pero hay una roca principal, hay una piedra principal, de hecho es angular. ¿Cuál es esa piedra? Es el Señor Jesús. Él es una piedra y nosotros nos acercamos a Él como piedras vivas para ser edificados y llegar a ser la casa espiritual, edificio del Señor, la casa de Dios. Ese es el propósito del Señor. Nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, eso consumado en la Gran Jerusalén. De hecho, allí en Apocalipsis 21, 2, el Señor revela que no es en el cielo, sino que la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Está en Dios y desciende del cielo. Y vamos a estar aquí, reinando con Él por una eternidad. Esa es la declaración de la palabra de Dios. Esa es la revelación de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios, sin tradiciones. Tal vez te cueste, a nosotros nos costó, claro, porque tenemos un arraigo en una doctrina, pero la palabra de Dios debe estar por encima de toda creencia, por encima de toda tradición. No podemos permitir que la tradición siga invalidando la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios tal como es. La creemos, la leemos, la predicamos, la hablamos, la confesamos, la tenemos que vivir tal como es. Así que tenemos nosotros una piedra angular y sabes que hay dos muros principales en esa edificación y pienso que uno de esos muros es el pueblo de Israel y otro de esos muros es el pueblo gentil, pueblo judío y pueblo gentil. Los judíos que creen en Jesús y los gentiles que creen en Jesús. Y están unidos por esa piedra principal, esa piedra angular que es el Señor Jesús. El apóstol Pedro, que fue el pionero en la predicación, nosotros lo recordamos, él fue enfocado a los judíos y el apóstol Pablo fue enfocado a los gentiles. Así que cada uno estuvo edificando uno de esos muros. Otro apóstol muy importante que es el apóstol Juan, nosotros vemos que él tiene un ministerio muy especial. Nosotros no vemos ese mismo ministerio marcado como Pedro y marcado como Pablo. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Entonces Juan, ¿con qué grupo se quedó? Él se quedó con la iglesia, con ambos, pero como lo podemos ver en Mateo capítulo 4, un ministerio remendador. Él ya los había llamado, pero ellos habían vuelto a su negocio de la pesca. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba tirando las redes. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Juan con su hermano Jacobo? Estaban remendando las redes. Así que Pedro tiene un ministerio pescador de hombres enfocado en tirar la red, y el ministerio de Juan, que también es pescador de hombres, pero es enfocado en remendar las redes. Vemos en las cartas del apóstol Juan cómo él empieza a hablar dando una doctrina, incluso el evangelio mismo, cuando nos dice el primer capítulo, es impresionante cómo él empieza a dar una revelación para cuidar la doctrina, porque se han metido muchas doctrinas erradas al interior de la iglesia, al interior del pueblo de Dios. Así que el ministerio de Juan es un ministerio remendador de redes, el de Pedro es un ministerio de lanzar las redes, lo sabemos, y Pablo es un ministerio de completar. Él vino y recibe el paquete completo del evangelio y lo revela y completa, así como lo vemos.
Por ejemplo, cuando estudiamos 1 y 2 Corintios, vemos cómo él está sentando, poniendo en orden varias cosas. Lo vemos, por ejemplo, cuando habla del matrimonio. Jesús dijo esto y ahora yo digo esto. Él está completando, no que lo de Jesús sea inspirado y lo de Pablo no. Todo es inspirado por el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo viene a completar. Tenemos un ministerio de lanzar las redes, un ministerio de remendar las redes y un ministerio que completa. Esos tres grandes apóstoles fueron una gran bendición, siguen siendo una gran bendición para la edificación de la iglesia. Volvamos por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira la expresión que usa el Señor. Edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor. ¿Y quién la va a edificar? Él mismo, el Señor Jesús, ha prometido que la va a edificar. Y Él lo cumple. Él ha cumplido su palabra. Él sigue edificando la iglesia. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sabido por la mayoría, si no por todos, que la religión católica romana dice que la roca que menciona Jesús aquí es Pedro, y por eso la iglesia debe ser edificada sobre una roca llamada Pedro. Es algo totalmente errado, es muy lamentable. De hecho, falta a la inteligencia, pero sabemos que no es un asunto de coeficiente intelectual, es un asunto de ceguera espiritual, es un asunto de tinieblas. Es Satanás que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La religión católica romana dice muchísimas mentiras, y esta es una de las mentiras fundamentales que dice. Haciendo el ejercicio gramatical sería suficiente para darse cuenta que la roca no es Pedro, porque dice el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Si Pedro fuera la roca, Jesús, ¿qué le hubiera dicho? Como se le hubiera dicho en otras oportunidades: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Es que el asunto gramatical sería suficiente. Ahora, en el contexto vemos con claridad que no es Pedro el que va a edificar la iglesia. Para la muestra, un botón, un pequeñito botón, aunque a mí me parece enorme, está en el verso 23. El verso 23 de este mismo capítulo dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. O sea que la religión católica romana está edificada sobre el fundamento, sobre la roca que es Pedro, que Jesús llamó Satanás. Ahora podría entender por qué le han hecho tanto daño a la humanidad. Realmente ellos dicen esto sin saberlo. Es una pésima interpretación en cuanto a la doctrina, en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a los intereses económicos que ha caracterizado a esta iglesia en toda su historia, pues es muy beneficioso, le rinde muchas utilidades. Por ejemplo, estuve leyendo anoche un poquito sobre la Basílica de San Pedro, la que llaman así, Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano. Es una edificación enorme y tiene una parte principal, una cúpula se llama, que tiene unas letras, tiene una inscripción de unas letras de 2 metros de alto. ¿Y qué es lo que dice? Dice allí: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso dice en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Están convencidos de eso, lo cual es un error. ¿Cuál es la roca entonces sobre la cual el Señor edifica la iglesia? La mayoría en el pueblo del Señor dice que la roca a la que se refiere Jesús aquí es Él, es Cristo. Y en parte es cierto, en parte. El fundamento es el Señor Jesús, de eso no hay duda. Pero aquí está hablando el apóstol Pedro
de esa revelación de Cristo, y Cristo ahora le dice a Pedro quién es Él, y le dice sobre esta roca. La roca es lo que acaba de decir Pedro. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca sobre la cual el Señor Jesús mismo va a edificar la iglesia. De hecho, es lo que viene haciendo en toda la historia, edificando la iglesia sobre esa roca. Es correcto, la roca es Cristo, pero aquí específicamente la roca para edificar la iglesia es esa verdad, esa declaración que ha hecho el apóstol Pedro, en el sentido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, se edifica sobre esa roca. Otra iglesia se puede edificar sobre cualquier otra roca, sobre cualquier otro fundamento. Yo confío, velo, vigilo, oro, trabajo para que Getsemaní sea edificada sobre la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo he escuchado muchas denominaciones, muchas. No viajo mucho, tampoco he visitado muchas iglesias, pero a pesar de eso he podido oír y conocer de muchas denominaciones. Y he escuchado muchas personas cómo defienden con fervor su denominación. Ojalá que defendieran con fervor la doctrina, la palabra de Cristo. Algunos se inclinan, por ejemplo, por el bautismo en agua, por inmersión. Entonces, esa denominación tiene un nombre, usted ya la conoce. Sí, ese que usted pensó, ese es. Y si tú eres de esa denominación, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, yo no les puse ese nombre. No deberían de ponerle ese nombre. Nosotros estuvimos en otra denominación, los amamos. Yo no tengo rencor ni nada de eso, pero me parece que es incorrecto que las iglesias adopten nombres de sus fundadores. Porque entonces pareciera que el fundamento es esa tendencia doctrinal o esa revelación que alguna vez tuvieron. Y el fundamento sobre el cual se debe edificar la iglesia es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sobre el bautismo de una manera o de otra manera, no sobre el fundador, no sobre el nombre de los fundadores, ni la ciudad del fundador. No, nada de eso. No porque somos carismáticos, porque hablamos en lenguas, porque hacemos sanidades, porque somos adoradores, como me dijo un pastor, y yo me quedé pues callado porque pues se escucha tantas cosas, mejor uno callado oír y de pronto aprender. Alguna vez se va a resolver el asunto. Pero la iglesia del Señor es claro, es que no es un concepto mío. Yo amo esto, sin embargo no proviene de mi corazón, proviene del corazón de Dios, proviene de Dios. Yo lo leí en la palabra de Dios, de hecho lo estamos leyendo hoy juntos. Verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, se edifica sobre la verdad, sobre la revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no sobre otra cosa. Luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está diciendo el Señor, va a haber un conflicto con las puertas del Hades. Esa expresión, puertas del Hades, está hablando de una autoridad, de un poder, de una potestad. La potestad de las tinieblas. A eso se refiere la expresión puertas del Hades. Hades solito es otra cosa, pero puertas del Hades representan las fuerzas de Satanás, la potestad de las tinieblas, como lo dice en Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A eso se refiere. Así que la iglesia va a tener un conflicto, o tiene un conflicto. El Señor lo advirtió. Dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que las puertas del Hades, el poder infernal, el poder de las tinieblas, el poder del diablo, se levanta en oposición contra la iglesia. Pero el Señor le da la victoria. Tiene la victoria asegurada. Gloria a Dios. Vamos ahora, por favor,
al versículo siguiente. Mateo capítulo 16, vamos a ver el verso 19 y 20 de una vez. Mateo capítulo 16, verso 19 y 20 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Voy a empezar comentando algo de este versículo 20. El Señor los mandó a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mira que eso es un misterio y se requiere una disposición especial como la tuvo el apóstol Pedro aquí, para que el Padre Celestial que está en los cielos le dé esa revelación. Nosotros no somos quienes, no tenemos la potestad, solamente el Padre lo puede revelar. Nosotros lo que podemos hacer es invitar, presentar el mensaje, pero la revelación la va a dar el Señor. A través del Espíritu Santo el Padre Celestial nos da esa revelación. Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Acá quiero decir algo muy fuerte. De pronto algunos lo verán como liviano, como simple, pero te aseguro que es algo muy fuerte. Hay una palabra en el verso 18 importante, la más importante del verso 18 es la palabra iglesia. Mi iglesia, dice el Señor Jesús. Y luego en el verso 19 ya no habla de mi iglesia, allí ya habla de el reino de los cielos. Se ha intercambiado mi iglesia del verso 18 por el reino de los cielos en el verso 19. En ese contexto, ¿qué significa esto? Significa que el reino de los cielos actualmente se manifiesta en la iglesia. Mucha atención. El reino de los cielos se manifiesta actualmente en iglesia. Y nada que ver que el reino de los cielos, sea el cielo, no lo es. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Leyendo la palabra de Dios. Como por ejemplo, Mateo capítulo 16. El reino de los cielos es un gobierno, es un reino, es un gobierno de Dios. Ahora se manifiesta en la iglesia. El reino de los cielos actualmente se manifiesta en iglesia. Como vimos en Mateo capítulo 5, entra el rey a los que son pobres en espíritu. Ellos reciben el rey de este reino, por lo tanto ya pueden decir que tienen el reino de los cielos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? Se expresa en la iglesia, en la vida de iglesia. Ese término vida de iglesia es un término que venimos usando de unos años acá y es un término muy importante. ¿Qué es vida de iglesia? Es lo que estás haciendo. Es que tienes un tiempo de comunión, tienes un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo de meditación de la palabra. Es que tienes una hermandad, es que amas, es que cuidas, es que oras por tus hermanos. Es que nos edificamos mutuamente en amor. Así que se intercambian estos dos términos porque el reino de los cielos se manifiesta actualmente en la iglesia. En la próxima dispensación, el reino de los cielos se va a manifestar plenamente en todo el mundo y va a ser la restauración de todas las cosas, que es como el preámbulo, como la antesala para un reino que realmente va a ser eterno, un reino por la eternidad. Pero ahorita el reino de los cielos se manifiesta en iglesia, como bien lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 verso 17. En Romanos capítulo 14 verso 17 dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene al Señor, entonces ya puede manifestar justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es una evidencia de un gobierno. Es una evidencia del reino de los cielos, del reino de Dios en esa persona. Esa es la vida normal que debemos tener nosotros. Esa es la vida de iglesia. Y se forma así ese grupo de personas en las que se manifiesta actualmente el reino de los cielos. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro, el Señor le dio las llaves del reino de los cielos. Y nosotros lo vemos a Pedro usar efectivamente esas llaves del reino en Hechos 2.
En Hechos capítulo 2 del 38 al 42 vemos cómo el apóstol Pedro se levanta por primera vez a predicar y predica el evangelio, predica acerca del Señor Jesús, habla del Señor Jesús y muchas personas reciben ese mensaje, creen en Jesús y esas personas son bautizadas y son añadidas. ¿Añadidas a qué? A la iglesia. Aproximadamente 3.000 personas en esa ocasión. Esas personas eran del pueblo judío, así que Pedro está usando las llaves que recibe aquí, que el Señor Jesús le está mencionando aquí en Mateo capítulo 16, verso 19, las usa para literalmente abrir el reino de los cielos al pueblo judío, ahí en Hechos 2, 38 al 42. Un poco más adelante en el capítulo 10 de Hechos 10, 44 al 48, podemos ver cómo el mismo Pedro utiliza las llaves que el Señor le está refiriendo aquí para abrir el reino de los cielos, ya no a los judíos, sino al pueblo gentil. Así que Pedro es el que literalmente abre la iglesia, abre el reino de los cielos, para que entren los judíos, primeramente, Hechos capítulo 2, y también para que entren los no judíos, Hechos capítulo 10. Primeramente a los judíos y luego a los no judíos. Así es el orden que el Señor demandó. Así fue que el Señor le dijo a los discípulos que debían hacer. Dice acá, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de la autoridad. Pero mira que esa autoridad viene después de mencionarse la edificación. Y la edificación viene después de mencionarse la revelación de Cristo. Es en ese orden. Primero tenemos la revelación de Cristo, luego tenemos la revelación de la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. Y después de esa edificación, entonces viene esa autoridad. La iglesia edificada exhibe esa autoridad del Señor. Al punto que, como dice el verso 19, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Se requiere primero, entonces, la edificación. No quiere decir que yo voy a atar, pasa un carro muy lindo, yo en el nombre de Jesús, yo ato ese carro para mí. Y ya quedó atado en los cielos. No es que el Señor me va a hacer los caprichitos. Él no es el genio de la lámpara que yo voy a frotar con estas palabras mágicas y ya voy a atar y voy a desatar. Lo que yo ato es lo que el Señor me ha revelado que tengo que atar. Así es que funciona la oración. La oración no es que yo tengo ganas de algo y voy a orar fervientemente para convencer a Dios. No, esa no es la oración. La oración es que yo estoy en oración y el Padre me revela algo y eso que me revela lo voy a declarar, lo voy a orar. Y cuando yo lo oro, entonces el Señor lo hace. Por eso es que la oración es una descarga. El Señor me carga con un pensamiento, el Señor me carga con una intención que Él tiene. No me deja dormir hasta que yo no ore. Al orar me descargo, entonces, digamos, la sanidad de alguien o el cuidado, la protección de alguien. Oro por eso y cuando yo ya he orado lo que el Señor me ha dicho, entonces yo ato eso, ato esas fuerzas del mal que le van a hacer el daño a esa persona porque el Señor me lo ha revelado. Entonces yo ya me descargo por un lado y por otro lado el Señor lo hace. El Señor está entonces respaldando lo que yo ya he dicho, pero yo digo lo que Él ya me ha revelado. Por eso es necesario primero la edificación. Este asunto no solamente es para el apóstol Pedro. Algunos dicen que eso no solamente es para los apóstoles, pero es una mala interpretación. Miremos aquí mismo en Mateo, en el capítulo 18, verso 17 y 18. Mateo 18, verso 17 y 18 dice: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, no solamente es un asunto para el apóstol Pedro o para los primeros apóstoles, sino para la iglesia del Señor. ¿Qué? Ese poder para atar y desatar, previa la edificación. Queridos hermanos, aquí vemos nosotros esa revelación de la iglesia. La iglesia no solamente es un grupo de personas que fueron salvas, ahora son piedras vivas, ahora somos piedras vivas, necesitamos ser edificados.
¿Ser edificados para qué? Para llegar a ser esa casa espiritual. Ese es el propósito del Señor. El Señor está buscando casa. Y esa casa somos nosotros. De hecho, vamos a estar nosotros en Él y Él en nosotros. Nosotros y Él vamos a hacer esa nueva Jerusalén. Terminando la Biblia en Apocalipsis capítulo 21 y 22 vemos que por fin el Señor logró lo que deseaba. Y no es llevarnos al cielo a vivir en casas, es que Él viene a vivir en nosotros y somos moradas que formamos la casa del Señor. Por eso es que es necesaria la edificación. Hermanos, no podemos descuidar la edificación, ni la tuya ni la de otra persona. Por eso es importante estos tiempos de comunión. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante estar delante de la presencia del Señor. Busquemos más al Señor. Peguémonos más del Señor y pidámosle que Él nos llene de su vida. Con su vida vamos creciendo. Nos va edificando. Nos podemos edificar entre todos. La edificación es mutua y lo hacemos en amor. Esta es la revelación de la iglesia. El apóstol Pedro recibió la revelación de Cristo. Y cuando ya tiene la revelación de Cristo, ya está listo para tener la revelación de la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por la revelación de Cristo. Gracias por la revelación de la iglesia. Gracias, Señor, por hacernos parte de este edificio. Gracias porque somos una morada que hace parte de tu casa. Ayúdenos, Señor, queremos ser edificados. Recibimos tu palabra, recibimos tu edificación. Gracias por los siervos, Señor, que usas para la edificación. Gracias por la iglesia en general que uses para la edificación unos a otros. Gracias te damos por todas las cosas. Oramos, Señor, que traigas la revelación de tu palabra a todos los siervos que predican. Trae esa revelación, Señor, para que ellos puedan hablar realmente lo que está escrito. Gracias, Señor, por todas las cosas. Líbranos de todo mal, líbranos de todo peligro, líbranos de la confusión, líbranos del error, líbranos, Señor, de descarriarnos, líbranos de ir por una senda incorrecta. Estamos, Señor, seguros en ti. Sabemos, Señor, que las puertas del Hades se han levantado contra la iglesia y a veces son muy violentas contra la iglesia, pero tú has prometido que vas a edificar tu iglesia. Tú has prometido que no van a prevalecer contra la iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia victoriosa, Señor. Gracias, Señor, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.